Hola a todos. Bueno, gracias por vuestra asistencia y quiero también, pues antes de empezar, eso, dar las gracias a Alde y a Daniel en particular, pues por contar conmigo para este webinar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues he estructurado pues esta pequeña charla pues en tres grandes bloques, ¿no? En el primero, pues vamos a hablar del entorno macroeconómico, en concreto, bueno, vamos a dar más pinceladas de la economía mundial y sobre todo, pues bueno, la radiografía de lo que sucedió en España, ¿no? La economía española, pues en los últimos años, ¿no? Porque evidentemente, pues el sistema bancario tiene un comportamiento cíclico pues muy vinculado, correlacionado con el entorno, con la economía, ¿no? En el segundo bloque, pues vamos a hablar del profundo ajuste que experimentó pues el sistema financiero español, ¿no? Ahí como os anticipaba en la presentación, pues hubo múltiples operaciones, fusiones, reducción de capacidad, cierre de oficinas, de empleados. Bueno, pues veremos un poco cuáles fueron los principales elementos. Y ya en el tercer bloque, pues es donde miraremos hacia el futuro, ¿no? Y ahí planteo pues tres puntos principales. Uno es pues la evolución de los tipos de interés, la materia prima, ¿no? Pues de las entidades bancarias. En el segundo punto tocaremos todo lo que es el entorno, el escenario regulatorio, pues la verdad que la regulación es cada vez más exigente, hay una burocracia pues creciente, pues que eso también pues afecta al modo de competir, ¿no? Y por último, pero no por ello menos relevante, pues es todo el tema de la transformación digital, ¿no? Pues ahí, bueno, sabemos que la experiencia del cliente pues está cambiando, los consumidores pues no son los mismos que hace unos años, se van transformando, nuevas formas de relacionarse y pues están surgiendo también nuevos competidores que no son entidades bancarias, pero que sí pues están pues introduciéndose en este sector. Bueno, empezando ya por el primer bloque, entonces, el entorno macroeconómico. Eh, Os voy a poner una diapositiva con dos gráficos pues, que sintetizan pues, muy bien lo que sucedió en España en los últimos años, ¿no? Desde el 2004 hasta el 2008, pues España experimentó un profundo crecimiento muy fuerte, superiores al 3%, incluso llegando al 4,2%. Y a partir de ahí, los años 2009 y 2009-2013, pues sufrió pues una queda del Producto Interior Bruto pues muy intenso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya los tres últimos años, pues está mostrando pues un importante dinamismo, ¿no? En el año 2004 fue un poco el que marcó el cambio de tendencia y ya en el 2015, 2016 y en lo que va de año y que se espera que se prolongue en los siguientes, pues la verdad que está con una importante recuperación de la actividad económica. Sin embargo, no todo es positivo, es decir, lo vamos a ver muy bien en este gráfico, ¿no? Aquí vemos la evolución de la actividad, o sea, del Producto Interior Bruto, que es la línea que tengo, que señalé en azul, y ahí vemos que en el año pasado, en el 2016, hemos recuperado ya el nivel de actividad de antes de la crisis, es decir, estamos un 3,2% ya por encima de lo que produce. España produce ya el 3,2% más de lo que producía en el año 2006. Sin embargo, produce más con 2,2 millones menos de trabajadores, ¿no? Es decir, el nivel de empleo no se ha recuperado la misma cuantía. Actualmente el número de trabajadores que hay en España pues es un 8% inferior al que había en el 2016. Es decir, producimos más con menos trabajadores, lo que se traduce evidentemente en que la productividad pues, se ha incrementado de forma destacada, ¿no? A mayores indico como un tema también relevante pues lo que es la evolución del precio de la vivienda, ¿no? Por la relevancia que tiene pues para el sector bancario, todo lo que es la financiación pues hipotecaria, ¿no? Para adquisición de vivienda. Así como se pensaba pues que los precios de inmobiliarios, los activos inmobiliarios no bajaban o bajaban muy poco, ¿no? Se ve como un tema pues imposible de que sucediera.
pues la verdad es que experimentó desde el año 2008 pues un importante ajuste, ¿no? Con caídas pues cercanas al 30%. Y eso pues sí que tiene un impacto pues muy relevante para el sector bancario. Bueno, con esta primera división, pues vemos un poco cuál es la situación. Entonces ya os imagináis que evidentemente pues la relación la evolución del sector bancario pues está muy relacionada, muy vinculada con esta dinámica. Bueno, ¿qué se espera para los próximos años? Pues bueno, la verdad es que la economía mundial, pues la verdad que está ganando tracción y está consolidando pues ese crecimiento, ¿no? En Estados Unidos, pues lleva ya 9 años consecutivos de recuperación económica con crecimientos positivos. Y bueno, aunque hay ciertas dudas, ¿no? Pues sobre pues, la capacidad del nuevo presidente, la nueva administración, pues llevar a cabo todo su programa de reformas, pues bueno, las perspectivas a día de hoy todavía siguen siendo de crecimiento, ¿no? Los países emergentes, pues ayudados por la recuperación de las materias primas en comparación con años anteriores, ¿no? Pues también se verán impulsadas. En la eurozona, pues en Europa mantenemos un crecimiento pues más moderado, ¿no? A pesar de todo el impulso pues que llevó a cabo pues el Banco Central Europeo, no consiguió despegar pues las tasas de crecimiento por encima del 2%, o sea, Europa crece pero de forma contenida. Y bueno, pues en todo esto, pues bueno, la economía china que se está seguido hablando pues de la desaceleración, ¿no? Que irá realizando un aterrizaje, pues esperemos que suave y no brusco, pues bueno, la verdad es que a día de hoy todavía mantiene unos elevados ritmos de crecimiento, ¿no? Y al margen de lo que son las cifras, pues bueno, sí que China pues está posicionando, pues bueno, como a nivel, digamos, geoestratégico, pues está tomando muchas posiciones, ¿no? Impulsando el comercio y dinamizando la actividad con lo que se conoce como la nueva ruta de la seda. Volviendo en concreto a las perspectivas para la economía española, llevamos 2 años diciendo que, bueno, que los ritmos de crecimiento se iban a ir moderando, ¿vale? Porque, bueno, en los últimos años la economía española pues, se iba impulsada por unos precios del petróleo bajos, por el tipo de cambio frente al dólar también bajo, lo que favorecía pues, las exportaciones. Se veía también favorecida por unos tipos de interés bajos, por una prima de riesgo pues también baja, que esos factores, pues bueno, es de esperar que se vayan diluyendo en los próximos años, ¿no? Sin embargo, a pesar de esas expectativas iniciales de desaceleración, en el 2016 mantuvo un ritmo intenso de crecimiento, el 3,2%, igual que lo había hecho el año anterior, y las perspectivas para este año, pues bueno, son de mantener un crecimiento pues más o menos en línea, ¿no? El primer semestre está siendo mejor de lo que se esperaba, la verdad. La inversión empresarial, pues también está repuntando, la confianza de empresarios y de consumidores, pues está en niveles expansivos, y también se refleja pues en el mercado laboral, ¿no? El pasado mes de mayo pues se crearon 223.000 nuevos empleos, más de lo que se creó, por ejemplo, en Estados Unidos, y fue en concreto pues el mayor aumento mensual pues desde los últimos 12 años, ¿no? Desde julio de 2015. Entonces, para ir concluyendo este primer bloque de entorno económico, vimos la evolución cíclica de la economía española, crecimiento, profunda crisis y vuelve a crecer, acompañado pues de la recuperación también de la economía mundial, pero sin embargo pues sí que hay algunos, o se mantienen pues algunos retos, ¿no? que tendremos que superar pues en el horizonte próximo, ¿no? Uno de ellos, pues, es el posible auge, pues, de medidas proteccionistas, ¿vale? Pues que podrían frenar el crecimiento mundial, en concreto, pues, impulsados por la nueva administración norteamericana. Un segundo factor, pues, son las posibles tensiones políticas en Europa, en concreto, pues, en la negociación
del divorcio del Reino Unido con la Unión Europea. Van a ser, bueno, empezaron ya las negociaciones, bueno, se espera que sean unas negociaciones duras, largas, pues que, bueno, no está todavía muy claro cuáles van a ser los efectos sobre la economía europea, ¿no? Un tercer factor sería pues la posible inestabilidad de las economías emergentes, aunque se espera que las materias primas y el petróleo, pues bueno, recupere los niveles de los años anteriores. Y bueno, la verdad es que en los últimos meses, pues el petróleo está con un comportamiento pues un tanto errático, ¿no? Que no acaba de marcar claramente pues una intensa recuperación. Y el último factor, pero sin duda muy relevante, pues es lo que van a hacer los bancos centrales, ¿no? A las dos orillas del Atlántico. La Reserva Federal pues está iniciando ya un proceso de normalización, subiendo los tipos de interés, reduciendo el tamaño de su balance. Sin embargo, aquí en Europa, pues el Banco Central Europeo todavía mantiene una política pues muy expansiva, ¿no? Está inyectando liquidez al mercado, comprando unos 60.000 millones de euros al mes de activos, y los tipos de interés pues se mantienen en negativo, ¿no? Entonces, de hecho, estos días, pues, si seguís un poco la actualidad económico-financiera, pues veis que está muy de actualidad, porque parece que se empiezan, o bueno, pues empieza a comentar pues el posible giro, ¿no? En qué momento pues el Banco Central Europeo pues va a iniciar ese giro monetario y que se vaya reduciendo la divergencia respecto a Estados Unidos. Bueno, este sería entonces la evolución económica, cuáles son los retos los factores de incertidumbre, ¿no? De cara a los próximos meses o años. Vamos a entrar ya en el segundo bloque, en el que pues analizaremos la profunda transformación y el proceso de ajuste de la banca española. Bueno, yo creo que el mirar al pasado y aprender de los errores siempre es positivo, ¿no? Entonces, aquí lo que traté es de ver cuáles o algunos de los posibles errores que se cometieron que cometió la banca española en el pasado, y que fueron pues algunos desencadenantes pues de la crisis bancaria, ¿no? En el primer factor, el gráfico de la izquierda, pues se indica el crecimiento del crédito en España, ¿no? Y se ve que el 72% del nuevo crédito que se concedía, pues estaba vinculado a la vivienda. El 33% pues vinculado a la propia construcción, al sector inmobiliario, y el 38% del crédito que se concedía pues era para la adquisición de las viviendas, ¿no? Por parte de los particulares. Es decir, de cada 100 euros que se prestaban, pues 72 iban destinados al sector inmobiliario. Eso, en cuanto los precios empezaron a caer, y comentamos que llegaron a caer un 30%, eso en promedio. Evidentemente hay zonas en las que el ajuste fue muy inferior. Pues bueno, ahí os podéis imaginar pues el impacto que provocó, ¿no? Un segundo factor, lo pongo en la parte central, es la estructura de financiación de las entidades, ¿no? Si en 1999 el 87% de los recursos de los que se financiaban las entidades bancarias en España procedía de los depósitos de los clientes, bueno, los recursos de clientes, que es pues lo habitual, y pues en la actividad mayorista, pues la que se consigue en los mercados, ¿no? Interbancarios, pues era apenas el 5%. Ahí hago un corte y en plena crisis, en junio del 2007, el peso de la actividad mayorista era el 52% de los recursos de la estructura de financiación, mientras que los depósitos de los clientes apenas representaban el 44%, ¿no?
Es decir, se multiplicó por 10 el peso de la financiación mayorista en la estructura de financiación, ¿no? El riesgo de esto es que, bueno, cuando se introduce pues, algunos factores de volatilidad, pues bueno, lógicamente pues tiene un impacto muy relevante para las cuentas de las entidades, ¿no? Y el tercer factor, pues que se creció demasiado, ¿no? Se generó un exceso de capacidad. En 10 años en España se abrieron 6.700 oficinas y se crearon pues 33.800 empleos, ¿no? Veis que el crecimiento que tuvo pues de forma exponencial. Pues una vez que se cometieron esos errores, que llegó la crisis, pues a partir del año 2008-2009, pues iniciamos el camino contrario y empezamos a corregir pues todos estos desajustes, ¿no? Del 2008 al 2016, en 8 años, se cerraron 17.000 oficinas bancarias en España, destruyendo 77.000 empleos. Vale, se habían creado, en la diapositiva anterior vimos que se habían creado 6.700 oficinas, se cerraron después 17.000, se habían creado 33.000 empleos y se destruyeron 77.000. Es decir, que se requirió un ajuste muy superior pues, al crecimiento que se había experimentado, ¿no? Entonces, primer factor de la recuperación, vale, pues es el importante ajuste de la capacidad, ¿no? del sistema financiero. Cierre de oficinas y destrucción de empleo. Al mismo tiempo, pues se sanearon pues la mayoría de las entidades, ¿no? La tasa de morosidad, que en el 2013 llegó a estar en el 13,6%, se redujo hasta el 8,4% en el año pasado, ¿no? En el 2016. Y al mismo tiempo, pues la solvencia de las entidades, ¿vale? Pues se incrementó creció un 19% en los últimos 4 años, ¿no? El ratio, el Tier 1, pues creció del 10,6 al 11,8. Este proceso de saneamiento, pues bueno, requirió que se inyectara pues capital público, ¿vale? Pues por un importe de unos 60.000 millones de euros, ¿no? En el capital de las entidades. Como consecuencia de este proceso, cierre de oficinas, destrucción de empleo, reducción de la morosidad, inyección de capital público, mejora de la solvencia, pues la verdad es que la banca española logra situarse entre las más saneadas de la banca europea, ¿no? El impacto en el stress test, pues, que supervisa pues, el Banco Central Europeo, el impacto neto de un escenario adverso, es decir, una situación pues, de crisis, un escenario pues, estresado. Vale, la caída de capital en las entidades españolas pues, sería inferior al promedio pues, al promedio europeo y por debajo de la mayoría de los sistemas bancarios de los principales países de la zona euro. Vale, entonces, resumiendo este segundo bloque, vimos que se cometieron excesos, posteriormente más que se corrigieron, pues que se hizo un ajuste muy superior a lo que se había pues, creado. Hubo un importante proceso de ajuste, pues con la venta de activos deteriorados, mejora de la solvencia, y la verdad pues con el sistema bancario español pues se encuentra entre las mejores posiciones en términos de solvencia, ¿no? de la Unión Europea. Y con esto pues entramos ya en el tercer bloque, que es lo que nos espera pues en los próximos años, ¿no? Y 3 son los principales retos a los que se enfrenta pues el sistema
el sistema bancario. Sobre todo el sistema bancario europeo, aunque hay cuestiones que, como veremos, pues también afectan a todas las entidades financieras pues a nivel global, ¿no? Los tres factores son, como he anticipado en la introducción, pues el escenario de tipos de interés próximos a cero, todavía están en negativo en la eurozona y se espera que se mantengan en niveles pues reducidos en los próximos años, ¿no? El segundo factor pues es esa especie de frenesí regulatorio, ¿no? La presión supervisora pues cada vez más intensa. Y el tercer elemento pues son los disruptores, ¿no? Las grandes compañías tecnológicas, la banca en la sombra, que pues se están convirtiendo pues en unos nuevos competidores con los que la banca pues no está acostumbrado pues a competir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo veremos en el último punto. Vamos entonces viendo cada uno de estos factores. El primero de ellos es pues los tipos de interés, ¿no? Como hemos comentado. La política monetaria ultra expansiva del Banco Central Europeo, que puso los tipos de interés en negativo, que hizo pues, políticas monetarias no convencionales, introduciendo pues cantidades ingentes de liquidez en el sistema. A día de hoy todavía está inyectando unos 60.000 millones de euros al mes comprando deuda en el mercado y por tanto retirando ese papel e inyectando dinero, ¿no? en el sistema. La política expansiva del Banco Central Europeo es para reactivar el crecimiento económico, pues que a su vez lleve las tasas de inflación pues a los niveles cercanos al objetivo, ¿no? Entonces, aquí vemos pues, la evolución pues, de los últimos 3 años y pues se observa cómo los tipos de interés del mercado interbancario europeo pues están en tasas negativas, ¿no? Una situación pues totalmente insólita aquí en Europa. El tipo interbancario a 3 meses pues está en el menos 0,33, mientras que la referencia a 12 meses pues está en torno a menos 0,16, ¿no? Que subió un poquitito en los últimos días. A pesar del proceso pues que está iniciando, ¿no? Pues el banco, la Reserva Federal en Estados Unidos, pues aquí en Europa pues todavía no se observa ese proceso de repunte de los tipos, ¿no? Este escenario de tipos de interés negativos o muy reducidos, próximos a cero, en lo que está derivando pues es en una fuerte competencia por el crédito, ¿no? De hecho, aquí os pongo dos ejemplos. En los tipos de interés de las nuevas operaciones, del nuevo crédito que se concede a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Vale, pues esos son datos del sistema, para todo el sistema financiero español, son datos agregados, ¿no? Pues si en diciembre del 2014 el tipo medio de los préstamos que se concedían a las empresas en España era el 3,84, a cierre de 2016 pues era de 2,44, ¿no? Es decir, se ha bajado 140 puntos básicos el tipo medio de las operaciones de crédito que se concedían para empresas, ¿no? En el caso de los particulares, en concreto, pues con la financiación para adquisición de vivienda, pasó de un 2,56 en el 2014 a un 1,91 a cierre de 2016, es decir, se ha ajustado pues en 64 puntos básicos. Esta evolución, bueno, como se puede observar gráficamente, pues también se produjo en el 2016 en concreto, ¿no? En los que se redujeron los tipos de las operaciones a pymes en 80 puntos básicos y 13 en el caso de la vivienda. Es más, los tipos
de las operaciones de activos, es decir, del crédito que conceden las entidades financieras en España, pues se redujo con más intensidad que el promedio de la zona euro, ¿no? De la Unión Monetaria. En el gráfico de la izquierda vemos cuál fue la variación desde el 2014 y el nivel en el que se sitúan, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en el caso de España, el nivel, España es el punto amarillo, en la media de la zona euro es el punto rojo que marca la intersección de las dos líneas no rojas que marco. Pues se ve que aunque España, que mantiene un nivel actual, el nivel de tipos ligeramente inferior a la media, y que la caída que experimentó pues también fue más intensa que la media, ¿no? En los tipos de nueva producción de las empresas, la caída también fue superior a la media del conjunto de la eurozona, y bueno, aquí sin embargo pues los tipos son pues ligeramente superiores. A pesar de este fuerte del crecimiento, bueno, del ajuste de precios y de la consiguiente pues incremento de la producción, de la nueva producción de crédito, no son suficientes pues para compensar la amortización de la cartera, ¿no? Aquí en este gráfico señalo en la línea azul el crecimiento, las tasas de crecimiento de las formalizaciones, es decir, de las nuevas operaciones que conceden pues el sistema bancario español. Aquí son también siempre datos agregados del sistema financiero español. Entonces vemos que desde el 2014 pues el crecimiento del crédito es positivo, es decir, que en el último trimestre de este año ya, 2017, pues vemos que la nueva producción, o sea, los nuevos créditos están creciendo a un ritmo del 10%. Sin embargo, pues ese crecimiento de la producción no es suficiente pues para compensar la caída que está experimentando pues los saldos, ¿no? del crédito. Es decir, se están produciendo amortizaciones superiores a lo que entra en el sistema, ¿no? a la nueva producción. Entonces, pues este factor, ¿vale? El escenario de tipos de interés, los tipos de interés bajos, evidentemente, pues dificultan los márgenes, ¿no? Presión de margen por parte de las entidades financieras. El crecimiento, a pesar del crecimiento de la producción, los saldos, es decir, lo que tienen en balance pues las entidades financieras, están reduciéndose, lo que pues a su vez produce una mayor presión, ¿no? para competir en esa captación de crédito, y pues como un tema circular pues está a su vez produciendo mayores presiones para reducir los precios, ¿no? Por tanto, el primer punto que habíamos comentado, el tipos de interés, pues bueno, la verdad es que todavía se mantiene con una cierta incertidumbre, ¿no? Hasta que las políticas monetarias del Banco Central Europeo pues empiece a normalizarse y se sitúe pues a unos niveles pues habituales o normales, pues bueno, las entidades financieras pues todavía tendrán ahí pues una cierta presión para la obtención de margen y por tanto de beneficios, ¿no? El segundo reto que apuntábamos es el tema normativo, ¿no? La crisis pues trajo también, o esto también es derivado de la crisis, ¿no? Pues seguramente en la crisis haya habido pues errores regulatorios, errores de supervisión, pues sí ahora se están tratando de corregir, ¿no? En concreto, en la banca europea pues hay 4 normativas muy relevantes que son las que van a condicionar pues la actividad en los próximos años, ¿no? La primera pues es todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo de supervisión, ¿vale? Que es el mecanismo único de supervisión, el mecanismo único de reducción de
de entidades, ¿vale? Pues son supervisiones que realizan pues, el Banco Central Europeo junto con las entidades nacionales, pues para garantizar pues, bueno, la seguridad y la solidez del sistema bancario, ¿no? Con el objetivo también de lograr una supervisión homogénea entre los distintos países que componen la Unión Monetaria y pues, bueno, reforzar la integración y la estabilidad financiera. El mecanismo único de resolución, pues bueno, es para tratar de gestionar pues de forma anticipada, ¿no? Pues situaciones de crisis, ¿no? Como hemos visto pues recientemente. Otro un nuevo, bueno, una de las segundas normativas que van a tener un impacto relevante en la actividad de las entidades bancarias es lo que se conoce como, bueno, IFRS 9, ¿no? Que es una nueva normativa pues en la calificación de activos y pues en las provisiones, ¿no? Y los cálculos de la pérdida esperada. Es una normativa pues que entrará en vigor en el 2018 y los principales impactos o digamos el principal cambio es que si bien las entidades bancarias, pues las españolas, para calcular qué cantidad tenían que provisionar, es decir, qué se imputaba a pérdidas de los créditos que habían concedido, pues eso era un modelo basado, digamos, en el calendario, es decir, pues si en una operación pues el deudor llevaba 3 meses o 3 mensualidades pues sin pagar las cuotas correspondientes, pues eso consideraba que era moroso, entonces había que provisionar pues una parte de ese crédito, ¿no? Entonces era un modelo basado en la historia, ¿no? En la experiencia, digamos, de pago. Lo que se persigue con el IFRS 9, pues es un modelo de pérdida esperada. Es decir, tú cuando ya concedes la operación tienes que calcular, y en todo momento tienes que calcular cuál es la probabilidad de que ese crédito en concreto pues entre en una situación, digamos, irregular y cuál es la pérdida que la entidad pues va a tener que experimentar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta normativa pues tiene un impacto pues muy relevante porque, pues bueno, supone eso, pues hacer todos cambios en las clasificaciones de los activos. Hay un trabajo pues muy importante en todo lo que tiene que ver con la modelización, ¿no? O sea, que los matemáticos estadísticos, pues la verdad es que están teniendo mucho trabajo en este campo, ¿no? Desarrollando pues modelos internos para ver esos cálculos de pérdidas esperadas en la vida de la operación. Vale, pues si ahora mismo todas las entidades financieras europeas pues están en este momento, pues bueno, tratando de ver, vale, cómo adaptarse pues a esta nueva normativa, ¿no? Que sí tiene un impacto pues muy relevante. Un tercer bloque normativo que tiene un impacto también importante pues es lo que se conoce como MiFID II. Es un cambio también de gran calado que también pues entrará en vigor en el 2018 y esto pues afecta o está relacionado pues con la protección al inversor, ¿no? Pues trata de asegurar pues una correcta comercialización de los instrumentos financieros en toda la cadena de valor de la venta, ¿no? En todo el proceso de venta. Entonces supone incrementar pues la información pre, post y contractual a los consumidores, a los clientes. También regula pues el régimen de incentivos, la competencia, la capacitación y la formación de los empleados. Es decir, bueno, ya las entidades están trabajando con importantes planes de formación en los últimos años para precisamente capacitar a los empleados de las entidades bancarias porque para determinados puestos pues se va a requerir que tengan una determinada habilitación, ¿no? Que les permita comercializar pues, productos financieros que se consideran bueno, con cierto riesgo y que requieren pues, un conocimiento o que el cliente tenga un conocimiento pues, claro y de todos los riesgos que implica. Y el cuarto
Y último, pues un tema normativo que es relevante es lo que es, bueno, pues una nueva normativa para servicios de pagos, ¿no? Se conoce como PSD2. Es una regulación de la Comisión Europea, en este caso no es del Banco Central Europeo, y está orientada pues también a incrementar la competencia y la protección al consumidor. Ahí pues la idea es facilitar la incorporación al mercado de pagos pues las nuevas tecnologías y de nuevos actores que podrán competir pues en igualdad de condiciones con los actuales. Lo que subyace un poco detrás de esta normativa, que también entra en vigor el año que viene, pues es que la información en las operaciones de los clientes que realmente es propiedad del cliente y no del banco, ¿no? Por tanto, el banco, la entidad financiera, deberá permitir pues, el acceso a determinada información de las cuentas por parte de terceros, ¿no? Es decir, que pues habrá otros actores, otras empresas, pues que, por supuesto, a petición de los consumidores, de los clientes, pues que puedan acceder o que sean compatibles, pues digamos, la transferencia de datos para que puedan utilizar la información de sus propias operaciones en otras aplicaciones. Bueno, pues este era el segundo reto, ¿no?, al que se deberán enfrentar las entidades financieras, en este caso, pues de toda la Unión Europea, ¿no? El último factor, el último reto al que se deben enfrentar las entidades financieras en los próximos años, pues es el tema de lo que se conoce como las fintech, ¿no? Las tecnologías pues, de la información aplicadas a las finanzas, ¿no? Aquí, pues bueno, como comentaba también en la introducción, pues la experiencia del cliente pues es lo que está ganando protagonismo. Vale, pues hay grandes compañías tecnológicas que tienen muy desarrollado todo lo que es los procesos de venta, la experiencia de cliente pues en entornos eh, muy, muy amigables. Entonces, pues esa experiencia pues la quieren aprovechar o la quieren trasladar a todo lo que tiene, bueno, a lo que es la operativa bancaria, ¿no? Aquí es donde enlaza con lo que comentamos ahora, pues del marco competitivo en los medios de pago, ¿no? Con esta normativa que se conoce como PSD2. Bueno, seguramente todos lo conocéis. La verdad que, por ejemplo, empresas como Apple, Amazon, Google, pues bueno, están desarrollando aplicaciones. Algunos pues ya son más que una aplicación, sino que son ya entidades como tal, pues para implantarse, para desarrollar pues determinadas operaciones financieras, ¿no? Como por ejemplo el tema sobre todo están centradas de momento en lo que son los medios de pago, ¿no? ¿Cuál es, o dónde está un poco aquí, pues la cuestión? Bueno, como hemos visto en el segundo bloque, las entidades bancarias pues tienen un marco regulador muy férreo, muy intenso. La normativa pues es, lógicamente, para proteger a los recursos de los clientes, pues es muy estricta. Sin embargo, estas entidades, estas grandes tecnológicas, pues no están sujetas pues a la regulación bancaria, ¿no? Por tanto, digamos que la idea es que quieren competir en un mismo mercado, pero sin que las reglas del juego pues sean iguales para todos, ¿no? Porque no están sujetos de momento pues a estas regulaciones, ¿no? Esta presión regulatoria. Lo que sí tienen, evidentemente, pues como decíamos, muy cerrados, todo el tema pues de los procesos de venta, ¿no? Y tienen pues obviamente las bases de clientes muy amplias, ¿no? De hecho, estos días salía pues aquí en la prensa española, en la prensa económica, venía el ejemplo de una compañía telefónica francesa, Orange, que pues bueno, lleva ya unos meses desarrollando la creación de un banco, Orange Bank. En Francia pues se espera ponerlo operativo después del verano, y en España pues está también dando los primeros pasos para establecerse como entidad bancaria, ¿no? Es decir, una compañía de telefonía, una compañía, digamos, telefónica, pues
va a entrar a competir ya, o sea, ya es después del verano, pues como una entidad bancaria, ¿no? Bueno, pues estos son los principales retos, ¿no? A los que se enfrenta el sistema bancario. Para resumir un poco lo que hemos visto en la presentación, el entorno macroeconómico, pues la verdad es que tiene buenas perspectivas. Después de la crisis, pues estamos recuperando, tanto en España como en las principales economías desarrolladas y emergentes. El sistema bancario español, pues bueno, también se ha saneado, se ha transformado, ha mejorado corrigiendo los excesos de la crisis, pero sin embargo, el entorno competitivo pues es muy, muy exigente, ¿no? Por estos tres factores. Un escenario de tipos de interés próximos a cero, un marco regulador pues muy, muy exigente y la erupción de nuevos competidores con los que, pues bueno, no está habituado pues a jugar. Parece un escenario complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hace unos días pues, se jubilaba un presidente de una entidad bancaria española con 85 años, se jubilaba, llevaba 60 años de banquero y la verdad es que comentaba en esa entrevista que se publicaba en un diario, pues que en estos 60 años él siempre había oído eso de que la banca está en un momento complicado, ¿no? Y evidentemente, si estamos comparando pues estos factores, y pues bueno, él lo decía, los retos pueden que sean grandes, pero habiendo pasado por la posguerra española, por dos guerras mundiales, pues bueno, evidentemente esto pues son temas evidentemente menores. Bueno, pues yo creo que nos hemos ajustado casi al segundo, al tiempo establecido para la presentación. Y si os parece bien, si tenéis pues preguntas, estoy a vuestra disposición. Perfecto, muchas gracias por tu intervención, Sergio. Esperamos ahora esas preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden realizarlas a través del panel que tienen situado a la derecha. Y mientras se animan a trasladarnos esas cuestiones, les recordamos que el webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico para verlo en el momento en el que deseen. Y por otro lado, les recordamos también que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta, dentro de la que se enmarca y que encajan y que mejor encajan con el contexto en el que se desarrolla este webinar. El máster comprende el máster en Dirección Financiera, el MBA con especialidad en Dirección Financiera y el MBA con especialidad en Banca y Mercados Financieros. Bueno, esperamos a ver si alguien se anima a realizar alguna pregunta. Pueden realizarlas a través de ese panel que tienen a la derecha. Bueno, de momento no nadie se anima. No sé, Sergio, si quieres añadir mientras tanto algo o algún aspecto más, a ver si alguien se anima y si no lo damos por concluido. Bueno, simplemente eso, animar a que no os quedéis con las dudas. Cualquier cuestión que queráis comentar, pues estoy a vuestra disposición. Recuerden que para cualquier duda, consulta, comentario o sugerencia también nos pueden escribir a admisión@ealde.es o acudir a nuestra web www.ealde.es, ahí encontrarán todos los datos de contacto, o bien buscarnos en redes sociales. Vale, Freddy Parada pregunta si existe algún análisis comparativo con respecto a la banca latinoamericana. Mm, bueno, o sea, como tal, bueno, seguramente en la literatura pues habrá muchos análisis, ¿no? La verdad es que el sistema o los sistemas bancarios, la parte positiva que tienen es que, pues bueno, que la información, pues, o sea, todo lo que aquí he comentado, pues del sistema, los tipos de nueva producción, la evolución de saldos, de formaciones, esto de información pública, o sea, que cualquiera puede consultar, puede descargar, en este caso, pues del Banco
alguna descargué del Banco Central Europeo y otra pues del Banco de España, ¿no? Dos organismos, pues, digamos, públicos. Por tanto, cualquier análisis, al margen de que se pueda encontrar, pues digamos, en la web, pues algún informe ya específico, lo bueno es siempre pues realizar eso, pues los análisis ad hoc, ¿no? Entonces, como sistema financiero, pues la verdad es que en el tema estadístico, pues está muy desarrollado. Para cualquier país, pues se puede consultar en su banco central, pues la información de la evolución de los créditos, de los depósitos, de los tipos de las nuevas operaciones, de los saldos. Entonces, bueno, la verdad, por mi experiencia, pues sí que lo tengo que realizar en muchas ocasiones, ¿no? Comparar distintos entornos bancarios, y siempre la principal fuente es eso, pues el banco central, pues de cada país, ¿no? Evidentemente, después lo que hay que tener en cuenta es, pues bueno, la distinta situación, la distinta estructura, pues de cada país, ¿no? Y también comparando, pues los tipos de interés, digamos, los tipos de interés bancarios, hay que comparar con los tipos de interés, pues, que están en el mercado, ¿no? Pues en este caso, o sea, ver la prima de riesgo de cada país, ¿no? Pues bueno, aquí, por ejemplo, en la zona euro, pues los tipos de interés están muy reducidos, porque las primas de riesgo, es decir, la diferencia entre la deuda, o sea, por ejemplo, la deuda pública, los bonos del Estado de Alemania, pues son muy inferiores a los tipos de interés, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre hay que poner como referencia, hay que comparar los tipos de interés de las entidades financieras con los tipos de interés, pues con la prima de riesgo, ¿no? Con los tipos de interés del mercado. Y aquí en Europa, pues los tipos de interés son muy reducidos respecto al de otros países muy desarrollados, como Estados Unidos. En los países en los que las primas de riesgo pues cotizan pues de forma más intensa, pues evidentemente los tipos de interés pues también serán superiores, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, para preguntar a tu consulta, no sé exactamente el tipo de informe o el tipo de análisis que quieres realizar. Eso pues, se puede hacer una búsqueda así genérica en Internet, pero bueno, los bancos centrales son organismos que su objetivo pues, es dar precisamente información. Uno de sus objetivos es dar información transparente, y bueno, pues tiene series estadísticas, te los puedes bajar en Excel, en caso los permiten hacer, pues trabajar con ellos. Y bueno, pues también suelen publicar informes de estabilidad, no periódicamente. Cada Banco Central pues publica un informe de estabilidad en el que cuenta pues el desarrollo o la reciente evolución de su sistema financiero. Vale. Lucien Máxima, que disculpe si no estoy pronunciando correctamente su nombre, nos traslada la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de Basilea III a la fecha? Ujú. Bueno, Pregunta. sí, pues todavía estamos en una fase, pues digamos, inicial de valoración, ¿no? Y la verdad es que el impacto de todo el tema regulatorio no está cuantificado. Lo que sí está cuantificado es todo el esfuerzo, ¿no?, que requiere para las entidades financieras el tema normativo, pues que esta exigencia cada vez mayor, más intensa, pues requiere de mucho desarrollo, muchas horas de trabajo. Entonces eso sí que está más o menos cuantificado, ¿no? El impacto en otros términos, pues todavía es un poco pronto para verlo, ¿no? Vale. Juan Carlos Hernández pregunta, esta pregunta es un poquito específica, pero bueno, ¿qué similitud hay entre la banca de España y la banca de México? No sé si puedes darle respuesta. Pero no entendí la pregunta. Las similitudes entre la banca de España y la banca de México. Bueno, la banca mexicana, pues sí que es una banca también muy desarrollada, ¿no? Evidentemente el escenario, pues, de tipos de interés, pues no es el mismo, ¿no? En el caso, pues, de México está además
muy relacionado con el ciclo de Estados Unidos, ¿no? Pues el Banxico, pues el Banco Central Mexicano, pues tiene una política muy vinculada a los tipos, a la política de la Reserva Federal, pues precisamente para que la moneda, ¿vale? Pues para frenar un poco el proceso de devaluación, ¿no? Si la Reserva Federal sube los tipos, pues el Banco Central Mexicano pues lo suele hacer también, ¿no? Entonces, bueno, es un mercado muy desarrollado con pues unos niveles de tipos de interés lógicamente más elevados por ese escenario y por una prima de riesgo pues también mayor, ¿no? que en el caso europeo. Vale, y bueno, para ir finalizando, Lucien también nos pregunta que si podrías repetir el tema normativo. Sí, bueno, no sé si tienes interés por alguna normativa en concreto, eso como bueno, es un bloque bastante denso, ¿no? Que nos lleva un poquito de tiempo. Yo casi te invito a que, eso, o sea, que la consulta a través de ALDE y yo te puedo mandar información sobre, bueno, sobre cualquiera de los bloques que hemos comentado, ¿no? No sé si te refieres pues, al tema de MiFID, el IFRS 9, el tema de supervisión. Entonces, bueno, si es un tema así más concreto, pues bueno, yo creo que a través de ALDE, pues estaré encantado de facilitar información sobre ese tema en concreto, ¿no? Pues perfecto, pues muchas gracias Sergio, muchas gracias también a todos los asistentes y bueno, les recordamos que para cualquier consulta, comentario o sugerencia, que nos pueden escribir a admisión@ealde.es, buscarnos en redes sociales o a través de los datos que figuran en nuestra web y le daremos respuesta lo antes posible. Un saludo. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego.